El gobierno de Estados Unidos ha redoblado las acciones en contra del tráfico de fentanilo ilegal, que ha provocado más de 120,000 muertes por sobredosis en ese país tan solo el año pasado. Ahora el Departamento del Tesoro y otras instancias de seguridad han puesto toda la atención en la llamada Nueva Familia Michoacana. Por supuesto, no es la única organización criminal que se dedica al tráfico de fentanilo, pero la Nueva Familia Michoacana es una de esas organizaciones que desde hace años está enfrentada con el cártel Jalisco Nueva Generación, ahí en Michoacán, en la Tierra Caliente, en el Estado de México, en parte de Morelos incluso, y tiene en buena medida el control del puerto de Lázaro Cárdenas, por donde entra mucho del producto base del fentanilo ilegal, y controla, como les decíamos, Tierra Caliente, áreas del Estado de México, incluyendo Valle de Bravo, una región donde además han impuesto un sistema de extorsiones que expolia a la sociedad. La encabezan dos hermanos, apodados El Pez y La Fresa. Son responsables del tráfico de drogas, cobro de piso, secuestros y varios hechos violentos. Johnny Hurtado Olascuaga, alias El Pez, y su hermano José Alfredo, alias El Fresa, son los actuales líderes de la Nueva Familia Michoacana. Están relacionados con al menos 10 carpetas de investigación en el Estado de México, pero la mira contra este cártel, que opera en al menos 7 municipios de Tierra Caliente, no se limita a territorio nacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó todos los activos de sus líderes. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros, la OFAC, incluyó a estos hermanos en su lista negra de personas designadas por encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas, principalmente de fentanilo. La decisión de la OFAC implica que todas las propiedades, capitales y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos quedarán bloqueadas y reportadas a dicho organismo. Esta organización criminal está detrás del creciente tráfico del fentanilo arcoíris en la Unión Americana. De acuerdo con la Administración para el Control de Drogas, la DEA, esta variante de fentanilo aparece en forma de píldoras o polvo, con una variedad de colores, formas y tamaños brillantes. En el comunicado, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, señaló que esta acción tiene como objetivo el liderazgo de uno de los cárteles de la droga más violentos y depravados, quienes realizan un esfuerzo deliberado para generar adicción entre niños y adultos jóvenes con el fentanilo arcoíris. La crisis de salud pública por los opiáceos en Estados Unidos dejó el año pasado más de 107,000 muertes por sobredosis, de las cuales 71,000 fueron por fentanilo. El problema lo generaron médicos y farmacéuticas que ofrecieron sin restricción alguna medicamentos analgésicos con fentanilo legal para el dolor, mercado que fue aprovechado por los cárteles de la droga. La OFAC refiere que la organización de los Hurtado es sucesora de la familia michoacana original y que desde el 2009 fue agregada a su lista conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico. La Nueva Familia Michoacana opera en alrededor de 35 municipios de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. Actualmente expande a otras regiones de México sus actividades de narcotráfico, minería ilícita y extorsión. Además, participan en la siembra de marihuana, amapola y tráfico de metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo, desde Centroamérica a los Estados Unidos. La Nueva Familia Michoacana también ha demostrado su capacidad para atacar a funcionarios y edificios gubernamentales en México, además de emplear y entrenar a múltiples sicarios. Un ejemplo de ello ocurrió el miércoles 5 de octubre, en la masacre de San Miguel Totolapan, Guerrero. Yo no le hacía nada a nadie. Yo le dije a mi papá, la gente no se me agradece, la gente deja a la gente. Ese día, un grupo de sicarios de la Nueva Familia Michoacana asesinó a 20 personas, entre ellos el alcalde Conrado Mendoza y su padre, el exedil Juan Mendoza. La investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala directamente a José Alfredo y a su hermano Johnny Hurtado como los responsables. Autoridades de Guerrero señalan que en la región de Tierra Caliente, el cártel Jalisco Nueva Generación pelea el control con la Nueva Familia Michoacana, lo que ha generado el desplazamiento de más de 3,000 familias. ¡Ánimo, ánimo! ¡Están tirando aquí en corto!
La pugna entre estos dos cárteles por el control del sur mexiquense tiene en jaque a varios municipios como San Mateo Atenco, San Felipe del Progreso y Valle de Bravo, lo que ha provocado que las autoridades encargadas de seguridad se mantengan en alerta. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, la Nueva Familia Michoacana no es el cártel más poderoso de México, por supuesto, están el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco, están implícitamente unidos, tienen acuerdos, alianzas con el cártel de Sinaloa en su enfrentamiento con el cártel Jalisco. El control, la lucha pasa por el control del puerto de Lázaro Cárdenas, pero también hay que insistir en un punto. Cuando usted va a Valle de Bravo, a toda esta zona que entra hacia la Tierra Caliente, en Michoacán, en el Estado de México, incluso cuando se ingresa hacia Guerrero, hacia Morelos, la expoliación que hace de la sociedad este grupo criminal es altísimo. Impone hasta el precio de las tortillas. No hay una construcción que se pueda hacer sin que imponga a quién hay que comprarle los materiales. Le cobran extorsión a todo tipo de comercio, grande, mediano o pequeño. Y no se puede seguir cerrando los ojos ante esa realidad. Es uno de los costos más altos para la sociedad. Usted puede decir, bueno, a nosotros que venden fentanilo a Estados Unidos ni nos va ni nos viene, puede ser, pero cuando se le cobra a miles y miles de familias, una extorsión a miles y miles de negocios, una extorsión cuando se roba, se secuestra, se extorsiona, a la que se está atacando es directamente a la sociedad. Por eso estos grupos deben ser atacados y gozan de una enorme, Viviana, impunidad. Sí, pero muchas veces decimos, como bien dice Jorge, no están tan alejados de nosotros porque nosotros no tenemos nada que ver con el crimen organizado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la señora que tiene su máquina de tortillas y vende tortillas y ya le están cobrando derecho de piso? Por eso ha subido tanto, por eso subió el aguacate, por eso ha subido el limón. Y también, bueno, aunque se quiera construir, en Valle de Bravo está sucediendo muchísimo. Si usted quiere construir una casita, un cuartito, todo los materiales, el cemento, la varilla y más que entran a todo ese territorio, se les cobra derecho de piso y bueno, es una tragedia. ¿Por qué? Porque si no, además de todo, si no se les paga, amedrentan. ¿Y qué pasa? Que están haciéndose de mucho dinero, no solamente con el tema de drogas, sino con muchos otros delitos. Y mientras tanto, una nueva masacre de esas que dicen que ya no existen fue en Celaya, que dejó 6 civiles muertos y varios heridos. Una intensa balacera se registró este domingo, afuera de las instalaciones de la Comandancia de San Juan de la Vega en Celaya, Guanajuato. El inmueble se encuentra sobre la carretera Celaya-San Miguel de Allende. Elementos de la Policía Municipal repelieron la agresión de integrantes de un grupo criminal. 2 civiles armados que viajaban en una camioneta murieron. Al verse superados, los sicarios huyeron a la comunidad de San Isidro de la Concepción, donde se atrincheraron en una casa. Tras desplegar un operativo, se registró un enfrentamiento donde 6 criminales murieron. Una mujer resultó herida y 4 personas fueron detenidas. En un comunicado, la Secretaría de Seguridad informó que no se registraron bajas en la corporación. Horas antes se registró otro ataque también en Celaya. Hombres armados ingresaron al bar Monkeys en la colonia Alameda para atacar a algunos de sus empleados. En la agresión, una mujer fue herida de gravedad. La Policía Municipal, a través del Grupo de Operaciones Especiales, informó que tras implementar un operativo con la Guardia Nacional y militares, se logró la detención de 2 sujetos relacionados con estos hechos. Este fin de semana, 208 personas fueron asesinadas en el país. De acuerdo con el informe diario de seguridad, Guanajuato fue la entidad más violenta, con 31 homicidios dolosos. La violencia en Celaya y varios municipios del estado se debe a la lucha entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el Jalisco Nueva Generación, no solo por el huachicol, sino por la venta de metanfetaminas. El 11 de noviembre, la Fiscalía del Estado informó que 71 personas fueron detenidas por terrorismo, homicidio, feminicidio, robo y secuestro. Además, fueron aseguradas armas, droga, bombas y lanzacohetes. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Te vamos a encontrar, te vamos a encontrar. ¿Y qué vienen? Todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México.
Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y una buena noticia, finalmente la Fiscalía de la Ciudad de México informó que encontraron a la pequeña Elizabeth de 12 años que había desaparecido en la Ciudad de México desde noviembre, el 15 de noviembre pasado, cuando abordó un camión y simplemente bajó de él. Fue localizada sana y salva en la terminal de autobuses de Pachuca, Hidalgo, y ya fue reincorporada a su familia, aunque siguen las investigaciones de otras 2 desapariciones y feminicidios. Luego de 5 largos días de incertidumbre, la menor Elizabeth Jiménez regresó con sus familiares. Afortunadamente está bien, pues queremos estar con ella ya en la casa y a platicar con ella todo. La verdad es que los días fueron eternos. Hasta ahorita que ya sabemos que estaba aquí, pues sigue siendo el tiempo eterno, ¿no? Pero estamos súper emocionados y pero muy agradecidos. Este sábado 19 de noviembre, elementos de la policía localizaron a Elizabeth sola y sentada en una de las bancas de la central camionera en Pachuca, Hidalgo. El domingo llegó a la Ciudad de México y por la noche salió de un inmueble a bordo de un vehículo negro rumbo a su hogar. Respecto de la situación o las circunstancias que llevaron a esto, pues ahorita todavía la investigación sigue, se van a llevar a cabo actos de investigación para poder llegar al esclarecimiento de los hechos. Ahorita el hablar o el decir alguna probabilidad es divagar. El martes 15 de noviembre, Elizabeth, de 12 años, salió de su escuela secundaria en la alcaldía Álvaro Obregón. Abordó el transporte escolar, pero bajó del vehículo antes de llegar a su domicilio. Caminó por varias calles, tomó un autobús de transporte público y desapareció. Al no saber de ella, familiares de Elizabeth reportaron su desaparición. Se activó la alerta Amber y se manifestaron durante varios días junto con vecinos y amigos para exigir su localización. Muy agradecida por toda la familia, todos los amigos, vecinos, que con sus oraciones, sus mensajes, el estarnos apoyando, mojándose, enfriándose día y noche, hicieron posible el encuentro de mi niña. Quien no corrió con la misma suerte fue Guadalupe López Hernández, quien fue reportada desaparecida el 19 de septiembre. El cuerpo de la mujer de 60 años fue localizado por elementos de la Fiscalía de la Ciudad de México, enterrados en el patio de su hogar, en la alcaldía Milpa Alta. El principal sospechoso del feminicidio es su pareja sentimental, quien cayó en contradicciones en sus declaraciones desde que la mujer fue reportada como ausente. En cuanto al caso de Ariadna Fernanda López, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación del feminicidio de la joven, cuyo cuerpo fue localizado el 31 de octubre en la carretera La Pera-Cuautla, municipio de Tepoztlán, Morelos. La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, reiteró que la causa de la muerte de la mujer de 27 años fue por golpes. Además, celebró la detención y vinculación a proceso de Rautel N. y su novia, Vanessa N., para quienes pidió todo el rigor de la ley y una pena ejemplar. Y este fin de semana se reunieron en la Ciudad de México varios integrantes de los grupos de ultraderecha internacional. Una reunión donde la norma fue un discurso contra las posiciones de izquierda, pero también contra el feminismo, el cuidado al medio ambiente y la igualdad sexual y todo lo que huela a progresismo. La Conferencia Política de Acción Conservadora CEPAC tuvo lugar este año en la Ciudad de México. Este grupo expresa abiertamente su rechazo a varias corrientes progresistas. Suele pronunciarse en contra del aborto y los derechos LGBT y ha impulsado a líderes de extrema derecha como Donald Trump, el brasileño Jair Bolsonaro y el húngaro Viktor Orbán. Según sus integrantes, buscan impulsar una agenda contra una expansión del socialismo en América Latina. En la reunión organizada por el actor Eduardo Verástegui participaron Steve Bannon, ex colaborador de Trump, señalado de haber instigado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. El expresidente de Polonia, Lech Walesa, Premio Nobel de la Paz. Santiago Abascal, presidente del partido ultraconservador español Vox, quien ya estuvo con legisladores mexicanos en 2021. Y el diputado argentino Javier Milei, de La Libertad Avanza. También hubo participación virtual del presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, del senador por Texas, Ted Cruz, y el expresidente Donald Trump.
so important for conservatives from across the hemisphere to come together and defend God, family, and country. We must stop the spread of socialism and just not allow it to continue to sweep across this region or our land. And we must rebuild. Eduardo, hijo del presidente brasileño Jair Bolsonaro, estuvo de forma presencial. Dijo que podían aprender de sus enemigos mientras la izquierda se reinventa en el Foro de Sao Paulo después de la caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética. En 1989, cuando se cayó el muro de Berlín, muchas personas, principalmente muchos americanos, pensaban que el comunismo estaba acabado. Un par de años después se rompió la Unión Soviética. Y pensaron, mira, el capitalismo venció, no hay más nada con comunismo. Este es el grupo ultraconservador que se reunió este fin de semana en la capital del país. Debemos recordar que luego de la caída del muro de Berlín, cuando se presagiaba el fin de la historia, el español Ludolfo Paramio escribió sobre cómo rescatar a la izquierda después de lo que significó el derrumbe del llamado mundo socialista y de la eclosión conservadora marcada entonces, entre otros, por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que incluso hoy se extrañarían con los personajes que hoy representan a este grupo. Paramio dijo que para rescatar a las izquierdas había que poner el acento primero en la democracia, luego en la desigualdad y siempre en la lucha por las libertades civiles, los derechos humanos, de las minorías, de las mujeres, del medio ambiente. Eso sería lo que diferenciaría a la izquierda de la derecha. Pero lo que se impuso es el populismo, en el cual la democracia es cada vez menos importante y los derechos civiles, los de las minorías, el medio ambiente, son sacrificados en pos de objetivos superiores. Todo siempre en torno a recuperar antiguas y supuestas grandezas perdidas. Mire usted, usted puede opinar lo que quiera del presidente López Obrador, de Cristina Fernández de Kirchner, de Lula da Silva, pero las posiciones que tienen estos personajes de esta derecha ultraconservadora contra el feminismo, contra los derechos de la comunidad lésbico-gay, antisocialistas en el sentido más amplio de la palabra, negacionistas del medio ambiente, son lo que le da alimento a cualquier otra corriente que se les oponga. El discurso es un discurso que parece sacado de hace un siglo, de principios del siglo XX. Es vergonzosa alguna de las posiciones que tienen estos personajes. Esta conferencia política de acción conservadora tiene a personajes muy poco presentables. Eduardo Verástegui, Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro, Steve Bannon, el propio Donald Trump, que bueno, que ahora resulta que también es muy amigo. Hombre que se presenta a las elecciones de Argentina, Javier Milei, que se dice liberal y que es de una forma, se hizo unas bolas terribles en su discurso en esta reunión que se realizó en un hotel de Santa Fe. El senador Ted Cruz, que es uno de los hombres más conservadores que podemos encontrar en los Estados Unidos. Santiago Abascal de Vox en España, que es también impresentable. ¿Sabe lo que sucede con muchos de estos personajes? Que son eso, son impresentables. No se puede compartir sus ideas. ¿Por qué? Porque sus ideas son profundamente retrógradas, Viviana. Bueno, y vamos a otro tema. Ricardo Monreal hizo su primer gran acto proselitista como aspirante en la Arena México, la Ciudad de México, con el discurso que él también que quiere, sin lugar a dudas, la conciliación. Pero veremos cómo funciona este discurso de conciliación en un ambiente donde la cotidianidad es la polarización. Con la presencia de más de 8,000 personas, el senador morenista Ricardo Monreal presentó un plan Reconciliación por México. Un México reconciliado es un México con justicia social, donde todas y todas vivan igual, no solo en derechos, sino también en los hechos. Teniendo como escenario la Arena México en la Colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc, el senador propuso una reforma fiscal y resaltó que el proyecto Reconciliación por México ayudará a mejorar temas de seguridad, económicos, laborales, medio ambiente e inclusión. La reconciliación de la que hablamos aquí en este día es la materia prima con que se puede crear un México próspero y con justicia social.
lograr un país donde se viva con igualdad y oportunidades, donde el futuro deje de ser preocupante para volverse a llenar de esperanza y de planes para disfrutar una vida mejor. Aseguró que el país no puede estar dividido. México es tanto, tanto más. Pongamos atención, porque cuando crece la división y el encono y los ataques verbales, se pierde de visión lo importante. Señaló que esperará los tiempos electorales para postularse como candidato a la presidencia de México. Una vez que lleguen los tiempos legales, nos vamos a inscribir para contender a la presidencia de la República. Para ADN 40, Karen Ortega, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, otra vez se puede estar de acuerdo o no con Ricardo Monreal, pero lo cierto es que el suyo en la Arena México, ahí en la delegación Cuauhtémoc, fue un buen evento, con un buen discurso, con una línea que debería ser eje de cualquier estrategia. Lamentablemente no suele serlo. Quién sabe cuál será el futuro de Monreal, pero esa posición en pro de la conciliación y ese discurso hablan muy bien del líder del Senado. Pero hay mucha más información. Sí, bueno, ayer se dio a conocer al nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, el economista brasileño Ilan Goldfan. Resultó electo, dejando muy atrás al candidato de México, Gerardo Esquivel, uno de los vicegobernadores del Banco de México. Mire usted, hay que entender, eso provocó una reacción muy fuerte de la Secretaría de Hacienda, hablando que era otra vez lo mismo y criticando mucho esta decisión. Pero hay que entender que más allá de la amistad que existe entre pueblos y culturas, entre Brasil y México son rivales geopolíticos en América Latina. En última instancia se trata de establecer cuál de los dos países es el principal socio de la Unión Americana en la región, no solamente en temas comerciales, sino en muchos otros ámbitos. Los votos, hay que entenderlo también, los votos para el candidato de Brasil en el BID provienen de Washington, y esa no deja de ser una señal que en Palacio Nacional, en el ámbito nacional, tendría que tomarse en cuenta, como tendría que tomarse en cuenta lo que dice la prensa argentina el día de hoy, de que también esa insistencia de México de impulsar a Esquivel creó diferencias con un aliado natural del presidente López Obrador, que es el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Eso dice la prensa argentina el día de hoy. Bueno, y la misma prensa argentina dice que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha cancelado su viaje a México, pero bueno, como bien dice Jorge, eso es lo que dice la prensa argentina. Y en Argentina murió a los 93 años una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Yo digo, cuando me llevaron mis hijos me crecieron leones dentro. Hebe de Bonafini murió en Buenos Aires a los 93 años. Será recordada como la líder histórica de las Madres de la Plaza de Mayo, el grupo de mujeres que enfrentó al gobierno militar de Argentina desde 1970 a 1980. Era una simple ama de casa hasta que en 1977, con casi 50 años, comenzó su activismo, cuando su hijo mayor, Jorge, fue secuestrado durante un operativo policial en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Jorge, de 26 años, era docente, cursaba la carrera de física y militaba en el Partido Comunista Marxista-Leninista. Sin noticias sobre su paradero, recorrió hospitales, comisarías e iglesias y, asesorada por un abogado, presentó ante el Ministerio del Interior un recurso legal que obligaba a las autoridades a informar si tenían a alguien detenido y presentarlo ante un juzgado. Empezó a encontrarse con otras mujeres que también buscaban a sus hijos. El grupo decidió ir a la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para llevarle al presidente de facto, Jorge Rafael Videla, una carta reclamando información. Así nació la emblemática protesta de las madres, la marcha en círculos alrededor de la Pirámide de Mayo, el monumento en el centro de la plaza que simboliza la libertad. Para reconocerse, adoptaron su icónico pañuelo blanco, que en un principio fabricaban con tela de pañales, como representación de sus hijos. Videla negaba la existencia de los secuestros, detenciones clandestinas y desapariciones. Debido a las protestas, 3 madres fundadoras fueron secuestradas. A pesar de ello, las otras continuaron la lucha, incluyendo a Bonafini, que volvió a sufrir el secuestro de su otro hijo, Raúl, de 24 años. Bonafini contó que para las madres, el Mundial de Fútbol de 1978
Mayo, disputado en Argentina, fue esencial. El popular evento deportivo hizo que llegaran al país periodistas de todas partes del mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recogió testimonios y documentos que en 1985, tras el regreso de la democracia, servirían como una de las bases del llamado juicio a las juntas, que sentenció a Videla a prisión perpetua y condenó a cárcel a varios de los jerarcas responsables de las detenciones ilegales, torturas y desapariciones de miles de personas. ¡Asesinos, hijos de mil! ¡Los odiamos! ¡Los odiamos desde lo más profundo de nuestro corazón! Mire usted, Eve de Bonafini, esta mujer, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, fue una figura notable en aquella organización humanitaria que luchó muy valientemente contra la dictadura argentina entre 1976 y 1983 y que en 3 oportunidades incluso esa organización fue candidata al Premio Nobel de la Paz buscando a sus hijos desaparecidos. Hay que registrar también que con el paso de los años Eve fue teniendo una derivación ideológica hacia posiciones muy radicales e incluso que podrían ser absurdas para una organización humanitaria que le hizo perder para muchos el sentido de su propia lucha, no solo por su intolerancia y descalificación hacia otros sectores humanitarios que terminaron siendo mucho más representativos en términos nacionales, como las Abuelas de Plaza de Mayo o el Movimiento de Hijos, que encabeza otra de las fundadoras de esa organización, que es Estela de Carlotto, sino también por defensa a veces de lo indefendible. Eso ocurre. Por ejemplo, se alegró de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, defendió a los terroristas, defendió los ataques terroristas de la ETA. Bueno, eso es una deriva ideológica, poco defendible, pero nadie le podrá quitar a Eve de Bonafini el lugar histórico que ganó en aquellos años en todo el ámbito latinoamericano. Habrá que quedarse con ello, que fue lo verdaderamente valioso, Viviana. Pues si descansa en paz, Eve de Bonafini. Y otro grande que se nos fue Pablo Milanés. Lo vamos a extrañar, pero bueno, su música queda con nosotros. Ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bonita noche, Jorge, y qué bueno que ya estás de regreso. Gracias, Viviana. Mañana vamos a platicar mucho de Pablo Milanés. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.